Si te dijeron que cuando viajas todo es perfecto y soñado, créenos que te mintieron. Y ni hablar, vivir viajando. La verdad es que a veces las cosas salen de control y esta no fue la excepción. Venimos viajando por Perú, pero cuando empezamos nuestro viaje a Cusco, todo se complicó de una manera sobrenatural. Realmente venir a Cusco fue toda una hazaña. Sí, así que acompáñanos en esta aventura que si no la ves con nosotros, te juro que no la creerías. Realmente todo empezó unos 2 días antes de que tuviésemos nuestro vuelo a Cusco, cuando decidimos ir a Huacachina. Nosotros tomamos un bus desde Lima. El bus tenía como cortinas que dividían los asientos. Yo eso nunca lo había visto. Llegamos a Ica, que es, digamos, la ciudad más cercana a donde está Huacachina. Sí. Y lo primero que hicimos fue, hoy, ¿qué tal que nos agarremos un tuk-tuk, no? Para ir la experiencia, la verdad, divertidísimo. Y el señor que manejaba, la verdad, muy bueno, nos charló un montón. Sí. Nos contó un montón de Ica. Y nos dimos cuenta que ese lugar es bastante más caótico que Lima. Sí. En los comentarios nos habían dicho, salgan de Lima y van a ver que es más caótico. Y sí, realmente era bocina por todos lados. Sí. Y lo increíble era pasando de la ciudad y empezar a ver todo el desierto y las dunas. Eso estaba muy bueno. Sí, era increíble cómo fue la transición, ¿no? Entre la ciudad de Ica y las dunas y cómo de a poco ibas viendo todo. A mí me encantó particularmente. Sí, también era bastante montañoso y al tuk-tuk le costaba mucho subir. Y también la calle estaba llena de pozos y de verdad que íbamos saltando como locos. Así que bueno, una vez que llegamos fuimos a nuestro hostel también. Iba a ser nuestra primera vez durmiendo en un hostel. Estaba muy lindo, tenía una pileta, estaba lleno de extranjeros, eso me llamó la atención. Principalmente había como gente de Europa. Como mucho holandés, ¿no? Sí, ahí alquilamos una excursión, queríamos hacer los buggies y sandboard, lo reservamos, así que estábamos muertos de calor, pero dijimos, bueno, vamos a ver el oasis, que es a lo que vinimos, ¿no? Sí. Así que empezamos a caminar, fuimos por ahí, ¿y qué pasaba? Habíamos viajado como 4 horas desde las 5 de la mañana y teníamos mucho hambre, así que dijimos, bueno, vamos a comer. Esto parece nuestro hotel. Sí, parece el hostel. ¿Es nuestro hotel? Estaba re perdida. Fuimos a comer para relajarnos un poco y sacar un poco también el calor porque de verdad estábamos abrumados. Y bueno, una vez que terminamos de comer, volvimos a la parte del oasis. Y un oasis, para los que no saben, es como si fuese un lago, pero en el medio de las dunas. En el medio del desierto. Es Acá increíble. donde estamos, fíjense, el agua es verdecita, como semi-estancada. Igual de todos modos no es muy grande, ¿no? A mí me parece increíble porque si lo ves, es como decís, bueno, es agua. Pero realmente si entras en las dimensiones de lo que es... Que estamos en el medio del desierto. Y después con el dron lo vamos a mostrar, estamos realmente en el medio del desierto y hay árboles, hay agua. Es increíble. Sí, recién nos acaban de contar que la leyenda dice que este oasis se formó cuando una princesa se sumergió en una laguna mágica. Y este es el único oasis natural en todo Sudamérica. Pero tengo entendido que originalmente eran 7, ¿verdad? Sí, originalmente había 7, pero bueno, se fueron secando. Y este es el único que queda actualmente. Me pregunto si ayudan a que esto siga existiendo naturalmente o tiene alguna ayuda artificial, digamos, ¿Puedo ¿no? decir alguna ayuda artificial? Sí. Y quién sabe, ¿no? Yo creo que si es así, no lo dirían, porque si no se acabaría la mágica de que es natural. Pero ojalá no se pierda, porque está re bueno. Ahí tuvimos el primer problema. Me llega un mensaje del trabajo diciendo que tenía que arreglar una cosa urgente. ¿Qué es arreglar una cosa urgente del trabajo? Nosotros, por si no lo saben, somos nómadas digitales, somos programadores los dos y desarrollamos aplicaciones para celulares. Algo que hay que arreglar generalmente como en producción se le llama. Si vos no te podés registrar o no podés ingresar a la aplicación, cada tanto hay uno de estos problemas, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Era sábado y yo no contaba con que íbamos a tener que trabajar. Entonces, como nos habían comentado que Perú fuera de Lima no era tan seguro, no habíamos llevado las computadoras. Claro, ninguno de los dos. Entonces dijimos, me parece que nos vamos a tener que ir. Y nada más pasaron 2 horas. Como que todo se empezó a descontrolar, ¿no? Sí, realmente yo me tenía que ir y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí. O sea, este estilo de vida muchas veces te permite disfrutar y muchas veces tenés que hacer cambio de plan en el momento, así que bueno. Así que eso fue lo que pasó. Negociamos otro tuk-tuk que nos quería cobrar como 20 soles, nos terminó cobrando 10 y nos volvimos y bueno, otras 4 horas en el bus. O sea, el resumen de nuestro sábado y experiencia en Huacachina fue 8 horas de viaje en bus, 2 horas de Huacachina y trabajar. Pero la verdad que el oasis estuvo súper lindo, por lo menos lo pudimos ver. Sí que fue una pena porque a mí me hubiera encantado ir a las dunas, hacerlo del buggy, pero bueno, quedará para otro momento, ¿no? Sí. Y si eso no te pareció lo suficientemente frustrante, quédate a escuchar el resto de la historia. ¿Alguna vez te pasó que viajando tuviste algún imprevisto y tuviste que cambiar rotundamente los planes? Dejalo en los comentarios.
Y sí les quería contar que recién acabamos de ir a un lugar para desayunar, que la verdad estuvo buenísimo. Es la tercera vez que intentamos ir porque las dos anteriores fueron fallidas. La primera no había lugar. La segunda pedimos algo que no tenían pescado. Nos fuimos. La tercera fue este desayuno y la verdad que estuvo buenísimo. Muy rico y nos llenó de energía para todo este día. Que la necesitamos, porque la altura está fuerte. Y si todavía no estás suscrito, hacelo ya porque venimos haciendo una serie de viajes que cada vez se pone mejor y tenemos unos destinos increíbles. Y también les quería decir que si les gustan los atardeceres, se queden hasta el final del video porque vamos a grabar unas tomas con el dron épicas de este lugar hermoso donde estamos y seguro les va a encantar. Superlativo. Sí. Como todo día de la semana nos toca trabajar, así que aprovechamos para venir a la terraza del hotel que está hermoso. Como verán se ve el centro histórico, así que... Está guau. Y acá les vamos a seguir contando la otra parte de la historia, que es aún peor que la anterior. Y el lunes ya teníamos nuestro vuelo a Cusco. Resulta que fuimos al aeropuerto todos contentos y cuando llegamos a la parte del control de seguridad donde te ven los tickets y te ven el pasaporte y demás, la chica que estaba atendiendo nos dijo... Cancelado. Cancelado. Y nosotros tipo, no puede ser. Le digo, a ver, prueba con el mío, quizás no está funcionando. Claro, porque todo esto no nos había llegado ningún email, nada, diciendo que estaba cancelado. Nos dijo la chica, bueno, ok, vayan abajo, hay que ir a una parte especial para pedir el reclamo. Así que nos miramos y dijimos, bueno, apurémonos, hagámoslo cuanto antes. Así que fuimos a la parte de abajo y bueno, nos reprogramaron el vuelo. Por mala suerte no había para el mismo día, así que perdimos un día. Por suerte no tuvimos que pelear, no tuvimos que pedirlo, directamente nos lo dieron. Sí, la realidad es que igual toda la gente del vuelo estaba súper enojada. Sí. Pero nosotros también, este estilo de vida quizás que tuvo lo malo, de la Bocanchina nos tuvimos que volver. Acá fue como, bueno, si perdemos un día no pasa nada, no nos apura nada. Sí. A lo sumo nos quedamos un poco más en Cusco y demás. Dijimos, ok, nos dan el hotel, nos dan todo, vayamos a trabajar ahí y ya, qué tanto, ¿no? Sí. Y nada, ahí estuvimos, el hotel la verdad estaba muy lindo, nos dieron la comida y bien temprano la otra mañana, lo último que pasó es que cuando subimos al avión todo bien, por mala suerte nos tocó la salida de emergencia, que no tan mala suerte porque al final el espacio es mucho más grande. A mí nunca me había pasado y la azafata me empezó a explicar y se ve que yo puse una cara de susto y me empezó a preguntar, ¿estás segura que vos estás dispuesta a estar acá? Claro, porque para estar en el lugar de emergencia tenés que leer toda una planilla porque si llega a pasar algo tenés que asistir abriendo la puerta y demás, ¿no? Claro. No es algo normal. Tal cual, no es algo normal. Entonces como que me vio cara de susto y me dijo, ¿querés ir a otro lugar? Yo dije, no, está bien, me leí todo y bueno, ya. Despegó el avión y ya, acá estamos, ¿no? Y bueno, pasó de todo, pero estamos acá en Cusco, así que llegó la hora de recorrerlo y ver las primeras impresiones que tenemos de este hermoso lugar y mostrarles a ustedes también. Si hay algo que tiene Cusco es un montón de escaleras y créanme que es realmente muy cansador. Y nuestro hotel hay que subir 60 escalones para llegar. Pero tiene una vista hermosa, mira lo que es esto, ahí está el centro histórico. Te voy a empezar contando una curiosidad y es que en muchos techos de las casas de Cusco hay dos toritos que se llaman toritos de Pucará. Lo que se supone que traen es prosperidad y protección para el hogar y por eso los ponen. Y es una figura femenina y una figura masculina porque eso representa como el equilibrio, ¿no? Y comenzamos con un café de una cafetería, está buenísima y el chico bastante experto en café. Y el café peruano, top. Excelente. Top. Y acá estamos en la plaza principal, que es hermosa. Casualmente hoy estamos en Semana Santa, hoy es Jueves Santo. Si bien la plaza es hermosa, no voy a negar que es bastante tedioso, que cada paso que haces alguien te quiere vender algo. Sí, eso es verdad. Se puede hacer un poco frustrante, la verdad. Pero bueno, que en todas partes de Latinoamérica, en lugares súper turísticos, pasa, ¿no? Hola amigo, ¿una foto? No, muchas gracias. Hola, una foto. Hola, para mañana. No, muchas gracias. No, muchas gracias, te agradezco. Y en la plaza está la basílica y la iglesia. Y a mí me parece increíble porque no sé si a ustedes comenten, pero para mí es muy europeo. O sea, me hace acordar mucho a la basílica de Florencia. Sí, es verdad. Me llamó la atención, me encanta. Sí, es muy lindo. europeo. Muy linda la plaza de armas. Y ya que estamos hablando de cuán turístico es, yo quería comentarle que Cusco no es solo el punto de partida para lo que es el Machu Picchu, porque muchas personas vienen por eso, ¿no? Cusco es una ciudad importantísima porque fue la capital del Imperio Inca, representaba todo lo que era la política, la espiritualidad, pero bueno, hoy en día obviamente se convirtió en algo mucho más turístico, aunque se preservan, como pueden ver, todo lo que es la historia y la cultura en cada calle se puede notar y eso es lo que vamos a ir a ver ahora. Se siente muchísimo que es turístico. Sí. Muchísimo. Muchísimo. Hola, ¿tomas la foto?
lo vas a cargar, señorita. ¿Por qué me lo puso? ¿Me obligó? ¿Te la puso arriba? Me dijo, lo vas a cargar, señorita. Es toda una mafia eso, ¿eh? Y no podemos hablar de Cusco sin hablar de la altura. La realidad es que estábamos bastante asustados antes de llegar porque nos pusieron mucho por los comentarios que tengamos cuidado. Sí. Que tengamos cuidado, que tengamos cuidado, que tengamos cuidado. Sí, total. Así que nos preparamos, compramos unas pastillas que son especiales para eso. Sí, unas pastillas naturales que tienen Sí. hoja de coca y otras cosas más. Sí, algo que quisimos hacer es que a nosotros nos gusta mucho medir el oxígeno, las pulsaciones y demás con el reloj. Entonces, antes de salir y estando en Lima, medimos cuál era nuestra oxigenación. Más o menos estaba entre 96 y 98%. Sí, que es lo típico, ¿no? Ahora, ni bien llegamos, wow. Desde el minuto 1 que salís del avión y subís la rampita, Sí. wow, me Ya. costó un montón a mí por lo menos. Ya sentimos ahí que, era algo distinto. Y pasando unos 10 minutos, 20, nos medimos Sí. cuánto teníamos. Y les juro, a mí me llegó a medir hasta 88%. Oh, faltaba el aire. La Yo no verdad- pensé que iba a ser tanto. Pero ya estamos acostumbrados. O sea, llegamos un lunes y yo tenía que trabajar. Wow, me acuerdo que estaba en el cuarto de la habitación con la Tirado. computadora al lado. Digo, no puedo más, no puedo pensar. Sí. La verdad que ahora yo ya me siento mucho mejor. Sí, ya pasaron 2 días y estamos como aclimatados. Ahora vamos a ver cuando hagamos las excursiones, ¿no? Que es más alto, como Eso- hasta 5.000 metros. Eso es otra cosa. Sí. Me llama la atención que está la bandera LGBT por todos lados. Te iba ¿De a qué te decir. reís? Te voy a decir, esa bandera, porque justo lo había leído y mucha gente se confunde esa bandera, pero la realidad es que es la bandera de Cusco. Pero es igual. Es muy parecida, no es igual, pero lo loco es que esa bandera se creó en el mismo año. Pueblos originarios acá en Perú ya usaban banderas de ese tipo. A mí me llamó la atención porque en Polonia, por ejemplo, ese tipo de países que todavía no está muy aceptado el tema LGBT, ponen mucho las banderas, como para decir este lugar o esta institución o lo que sea está a favor. Sí, Pensé que iba por ahí, pero bueno, no, por suerte tenemos a Anto que sabe todo. sí. Este lugar que se llama el Museo de Quiricancha me encanta, es hermoso, está en el medio de la ciudad. Estoy viendo que Perú tiene en el medio de la ciudad estas ruinas Sí. que están increíbles. Son justamente ruinas del siglo XV. ¿Sabes qué me está pasando con Cusco? Que camino y siento historia, siento como energía de que tiene mucha historia este lugar. Mira, yo he visto lo mismo y desde que llegamos me preguntaba, ¿por qué hay tanto museo? Cusco fue una de las partes de Perú que fueron colonizadas por los españoles, ¿no? Sí. Entonces, mucho de la arquitectura tiene mucha influencia española y hay como mucho rastro histórico, digamos. Desde pinturas en las paredes. Sí, las construcciones o eso de que caminas por una calle y quizás hay una escuela y al lado un museo. Sí. ¿No? O como esas ruinas, ¿no? Sí. El otro día estábamos caminando así y apareció un chico que estaba hablando por teléfono así y se puso así y empezó a hacer pis contra la pared hablando por teléfono así en el medio de la nada y yo lo estaba viendo y me pareció raro, ¿no? Y lo más loco es que dijimos, bueno, será ese solo. Empezamos a caminar y está lleno de gente que se pone a Sí. orinar en los Y pasillos. también ves las paredes mojadas. Y se huele, la verdad que Y se huele. y se huele. ¿Qué tal eso, no? Es común, no pasa nada. Si te ve un policía o algo, no te retará, no te dirá algo porque no creo que sea tan apropiado. Esta digamos que es una calle alternativa, ¿no? No es la calle principal ni muy turística, es más tipo local. Como nos gusta a nosotros. Y nos gusta ver un poco más eso también, porque también siempre lo turístico cansa, ¿no? Entonces vamos a ver bien más cómo vive la gente, dónde comen y demás. Algo también que me di cuenta es que Cusco como tal se puede escribir con S o con Z y busqué por qué es, pero no me cerró la explicación. Así que me gustaría que ustedes dejen en los comentarios la verdad de por qué Cusco se puede escribir con S o con Z. Yo no sé si hago bien, pero lo escribo con S siempre. Ok, yo también. Ustedes nos dirán la bandera de Cusco. Ahora lo sé. Cusco's flag. Ahora lo sé. Lo bueno acá en Cusco es que a pesar de que es turístico, si te das unas calles más para los costados, encontrás lugares mucho más locales y quizás comida a mucho menor precio e igual calidad que en vez de solo quedarse en la plaza de armas. Es una cosa, cuestión de alejarte únicamente Sí, 3 cuadras. O sea, son 3 cuadras, no es mucho, ¿no? Así que recomendaría eso también. No te voy a negar, Anto, que me da un poco de lástima que están con las alpacas por todos lados. Sí. Te digo la verdad, no se ven mal cuidadas, No, pues se verdad. las ven muy lindas, muy bien, pero me da cosa.
Bueno, yo tengo una opinión un poco extraña, o sea, me parecen tiernas, me parecen lindas, pero... Son muy hermosas. O sea, Son me quisiera muy sacar una hermosas. foto realmente, o sea, es tentador porque son muy hermosas, pero la verdad es que el simple hecho de sentir que las tienen solo para pedir plata, para sacarte fotos, eso no me gusta, entonces eso me hace decidir que no lo haga. Aunque si hubiese una en la naturaleza, como que me gustaría, ¿no? Poder tocarla, acariciarla, porque son muy lindas. Sí, pues encima agarran y muchos tienen como la alpaca bebé y te la ponen ahí en la cabeza, tipo ¡pa! Recién hace un rato me la quise poner así, me dijo, toma, toma, agárrala. Así. Foto. No, no quiero, gracias. Yo, no. Déjenos en los comentarios a ver qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué tal te parece si me visto así, Ah, pero esto es una falsa ropa peruana, Yo creo, ¿no? hecha para el turista. Yo quiero saber si todo esto que está acá es muy típico de acá o no, porque veo que en muchos lugares venden empanadas, estos como croissants rellenos, esto parece dulce de leche. Unos carones. ¿No? Y vi que la gente lo recome. Algo que necesito que me aclaren sí o sí es ¿por qué en todos los adornitos que venden hay adornitos con el miembro masculino y de un tamaño exageradísimo? Sí. Pero lo veo dibujado en el piso, en los adornitos. Hasta había botellas de bebida que lo tenían Sí. para tomar de ahí. Máscara con nariz de la cosa. Así que realmente estoy muy curioso a ver qué está pasando ahí. Si saben, comenten porque nosotros no entendemos nada. Y no sé si conocen, pero yo el otro día vi un perrito que me pareció muy particular. Es un perrito que es de origen peruano. Obviamente es un perrito pelado, o sea, no tiene pelo. Había visto uno muy parecido en México, pero tienen ciertas diferencias. Pero me parece muy curioso y acá se ve bastante. Justo ahora no hay ninguno para mostrar. Como verán, estas son simplemente primeras impresiones de lo que es Cusco. Ya en próximos videos indagaremos más en profundidad. Y la idea era también ir al Machu Picchu, pero Lea, ¿qué nos ha pasado? Sí, lamentablemente hace un mes no sabíamos que íbamos a venir acá y nos enteramos que para comprar las entradas del Machu Picchu necesitas mínimo 3 meses de anticipación. Sí, de hecho cuando quisimos comprarlas, cuando estábamos planeando este viaje, Sí. ya no había ninguna. Que fue hace un mes. Y pensamos que íbamos a conseguirlas acá, pero ¿saben qué nos enteramos cuando vinimos acá? Que hay que ir a un lugar que se llama Aguascalientes, Sí. hacer una fila como de 4 horas, la conseguís un día y te la dan para el otro día. Bueno, la verdad es que es un montón. Pero a mí me gusta a veces dejar cosas pendientes en países, así estás obligado a venir. Así que si lo vemos al lado positivo, Sí. veámoslo por ese lado. No digo que todos los vendedores ambulantes sean iguales, pero la mayoría que nos vino a vender o a ofrecer algún tour, o le decíamos que no, por lo bajo nos decía, chicos, ¿quieres un también? Esas Nos cosas querían ilegales. vender otra cosa que no era tour, querían que vayamos a otra dimensión. Eso sí me llamó mucho la atención. Unas hojitas y a volar el dron. Se dobla y Masca. dicen que se masca y otros dicen que no. Y también está viendo unos truenos. Que no nos lo baje un rayo. En un momento fue frustrante, sí, pero al final llegamos a donde queríamos, ¿no? También aprendimos algo que no se olvida, que incluso cuando las cosas no salen perfectas, igual pueden salir bien de una manera distinta. Porque a veces lo inesperado tiene su propia magia. En lo no planeado nacen historias. Y cuando se trata de viajes, esas historias son lo que más recordás. Viajar es abrirse a lo que venga, a la aventura. Es confiar en que cada paso, incluso el que no pensabas dar, te está llevando a donde tenés que estar. Y lo más lindo de todo es que este viaje recién empieza. Queda mucho por recorrer, mucho por sentir y muchos paisajes más por dejarnos sin palabras. Y por acá vamos dejando el video. Esta fue nuestras primeras impresiones de lo que es Cusco y obviamente vamos a hacer más videos más en profundidad, ¿no? Muy buenas, por cierto. Sí. Así que si les gustó el video pueden dejar su like, también comentar. Suscribirse, que es lo más importante de todo, así ven los últimos videos. Y seguirnos en Instagram, que todo el tiempo estamos subiendo
en el momento donde estamos viajando, historias y demás. Sí, súper activos ahí también. Así que los dejamos por acá. Bye. Adiósito.